que el que tenga un BMW pague más impuestos en su compra de combustible y multa de tránsito, porque su poder adquisitivo es diferente que el que tiene un Toyota 1000. Esto es a manera de ejemplo, pero que no está tan alejado de la realidad. Pero en estos días, tanto la oposición como unas recientes declaraciones dadas por el doctor Acevedo en el programa de Moisés Urbina activaron las alarmas en la población, tanto que se convirtió rápidamente en tendencia en El Salvador. Entonces, ¿qué preferís? ¿Que te agarre prestado de tus pensiones o que le suba al IVA al 16% de IVA? Y no faltaba más que nuestro grandioso expresidente por parte del FMLN, Mauricio Funes, hablando de economía, cuando todos sabemos en qué pezones se gastó el dinero. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Vamos a hablar de una palabra que al escucharla más parece una historia de terror para muchos de nosotros y que no deja de causar verdaderas preocupaciones. Y esa palabra es impuesto. Y se vuelve peor cuando le agregamos la palabra incremento. Antes de seguir, quiero dejar claro que los impuestos hacen posible la financiación de las necesidades comunes. Es el precio que se paga por los bienes y servicios públicos. En la teoría, esto es un ideal, pero en la práctica sabemos que nuestro país está en ese proceso de cambio, porque para muchos esto sigue siendo muy duro. En El Salvador, el impuesto sobre el valor agregado se llama IVA. Es un gravamen sobre las operaciones mercantiles de compra-venta de bienes y servicios que se aplica al valor. Es importante recordar que al entrar en vigencia el IVA, la tasa era de un 10%, y en 1995 se incrementó al 13%, siendo esta la tasa que se ha mantenido hasta la actualidad. Países como Uruguay, con un IVA del 22%, seguido de Argentina del 21%, de Chile el 19%, Perú y República Dominicana que pagan un 18%, Brasil en promedio un 17%, México y Colombia un 16%, le siguen Honduras y Nicaragua con el 15%, y aquí entra nuestro país. Bolivia, Costa Rica y El Salvador el 13%. Abajo de nosotros Ecuador, Guatemala y Venezuela. Puerto Rico con el 11.5%. Paraguay el 10% y Panamá solo el 7%. Esto son solo datos. Tomemos en cuenta que Panamá es uno de los IVAs más bajos de la región, con la pequeña salvedad que ellos poseen un canal por donde pasa el 6% del comercio mundial y el 40% de los contenedores de los Estados Unidos. Pero en estos días, tanto la oposición como unas recientes declaraciones dadas por el doctor Acevedo en el programa de Moisés Urbina activaron las alarmas en la población, tanto que se convirtió rápidamente en tendencia en El Salvador. Entonces, ¿qué preferís? ¿Que te agarre prestado de tus pensiones o que le suba al IVA al 16% de IVA? Sí. ¿Subiéndole al 16 sale de problemas? No, ¿verdad? Subiendo al 16% obtiene lo que ahorita está agarrando de las pensiones, digamos. Sin modificar otros, solo con los 3 puntos del IVA. Cada punto de IVA son como $250 millones redondeando. Entonces, bueno, no querés que el gobierno se siga endeudando, entonces, bueno, vamos a subir el IVA 3 puntos. No hay algo eso gratis, ¿verdad? O sea, los puntos que el gobierno tiene, si subieran a $1 millón, serían 5.700 millones de dólares. No te cubre ni siquiera la sexta parte de la deuda pública. Y no faltaba más que nuestro grandioso expresidente por parte del FMLN, Mauricio Funes, hablando de economía, cuando todos sabemos en qué pezones se gastó el dinero. Esa es la razón por la cual lo quité como presidente del BCR. Es un fondo monetarista que respira neoliberalismo.
no hay por qué aumentar el IVA. Un impuesto a los 160 millonarios que concentran el 90% del PIB le haría llegar más recursos al fisco. En este video daremos nuestra opinión acerca del incremento del impuesto del valor agregado en El Salvador. Damos inicio. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Cuando en 1995 el Partido Arena incrementó los impuestos a la población, todos nos tuvimos que aguantar ese 3% de incremento, aparte de los escandalosos robos descarados que dicho partido, que hoy más parece novela de poliamorosos, el resultado de nuestros impuestos fue que ellos se hicieron ricos y los pobres, como siempre, sufriendo las decisiones de aquellos que se dicen ser los padres de la patria. En todo el mundo se pagan impuestos. Algunos son más injustos que otros en proporción de lo que recibe a cambio. Pero no hablemos del mundo, sino de El Salvador. En nuestro país el problema no radica en el incremento de los impuestos, sino en el reflejo de dichos pagos. En tiempos de Arena, las escuelas totalmente deterioradas, sistema de salud pésimo, pero la bolsa de ellos llenándose a cantidades a costilla del pueblo. El FMLN y sus lumbreras nos pusieron una cantidad de impuestos exagerada, y el resultado de todos es conocido. El buen vivir solo era para aquellos que cantaban las casas de cartón. Pero hablemos ahora del año 2024. Es muy común decir en Estados Unidos: yo pago impuestos y tengo derechos. Aquí en España el gobierno no te pregunta, le mete mano a tu cuenta del banco y sin avisarte te quita en tus declaraciones trimestrales entre impuestos y renta. Pero en El Salvador, este es un tema que va más allá de un simple incremento. Estoy totalmente de acuerdo que el país necesita recursos para seguir manteniendo la seguridad, el pago de pensiones, la reforma de salud, la construcción de escuelas, que todo me parece que está dentro de los parámetros y de lo genial de todo lo que está pasando en nuestro país. Cuando lo que tú pagas realmente se ve reflejado en la atención en salud y en otras materias de la vida misma. El problema es que en El Salvador no tenemos un control sobre los comercios que incrementan a su antojo, ocupando la gasolina como excusa y el IVA para justificar sus incrementos. Pero realmente es posible que una minuta después de valer 50 centavos valga $4 en la playa, o unos 50 a $2 en la ciudad. Y pongo como ejemplo la minuta porque su materia prima es agua y jarabe. Y ya que hablamos del agua, ¿cuánto es el costo de comprar un garrafón de agua? No diré la marca porque ninguno ha pagado publicidad. Pero en este supuesto el agua llegará a valer $3. Una verdadera locura. Y es aquí donde el Estado tiene que entrar en materia, como el agua, por ejemplo. Algo tan necesario y básico para el ser humano, ¿por qué pagar por el agua cuando el Estado tendría que proveerla de manera potable? Y es en cosas como esta que uno valora el impuesto que se paga al gobierno. Pero los grandes capitales, como nunca les gusta perder y se aprovechan de cualquier tipo de especulación, ellos empiezan a jugar con precios que no están al alcance de todos los salvadoreños. Por eso, no estoy de acuerdo con el incremento, porque las empresas, al incrementar el IVA, incrementan todo menos los salarios de sus trabajadores. Si el gobierno garantiza que no hayan abusos sobre los incrementos, otro gallo cantaría en nuestro país. Yo estoy seguro que muchos salvadoreños no se quejarían al saber que por ese impuesto que paga, su seguridad está siendo garantizada, que su salud está protegida, que la educación está asegurada. No nos dolería pagarlo, aunque a fuerza de ser sincero, a nadie nos gusta pagar impuesto, pero al menos en algunas cosas sí se ven reflejadas y en otras no.
Si se decide incrementar los impuestos en El Salvador, que vaya acorde, como siempre digo, a la situación económica de cada familia. Que el que tenga un BMW pague más impuestos en su compra de combustible y multa de tránsito, porque su poder adquisitivo es diferente que el que tiene un Toyota 1000. Esto es a manera de ejemplo, pero que no está tan alejado de la realidad. Yo no soy economista, pero sí soy ciudadano que declara y paga impuestos. Y si en la Asamblea Legislativa deciden y aprueban dicha reforma al IVA después de 29 años, me parece perfecto. Pero eso sí, no se vayan a asustar que los ciudadanos empiecen con su derecho al reclamo y empiecen a decir: yo pago mis impuestos y las obras, ¿dónde están? ¿Y tú? Dime qué opinas en los comentarios del incremento de los impuestos en El Salvador. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.